Esto es Análisis con Ricardo Morton. Como ustedes sabrán, en el país en este momento, aparte del paro nacional, realmente la base del paro nacional entre todas las peticiones que hizo la CONAIE está el tema pues, del subsidio, de que se quitó el subsidio. De hecho, esa fue la principal razón por la cual se movilizan los movimientos indígenas en el año 2019 y en el año 2022. El año 2019, el presidente Lenín Moreno, en su decreto 883, prácticamente lo desestimó en totalidad, o sea, lo sacó en pocas palabras. Guillermo Lasso pues reculó más o menos un poco, se quiso acomodar a la situación, no tratar de perder mucho terreno como lo hizo el expresidente Moreno. Igualmente las cosas no le salieron bien, no tenía el poder legislativo que tiene Daniel Noboa. Moreno tampoco, porque entre comillas se veía como un traidor en ese entonces en la Revolución Ciudadana. Y ahora el presidente Daniel Noboa, como digo, tiene este problema que tuvieron sus dos antecesores, pero con mayor fuerza legislativa, con una asamblea constituyente, entre comillas, en construcción, y parece que si es que existe una solución, no va a ser retrocediendo en el tema del subsidio al diésel, tal vez en otras aristas. Y justamente eso es lo que vamos a analizar el día de hoy con Napoleón Santamaría, que está con nosotros, ya lo voy a presentar, para conversar pues sobre los resultados de la eliminación al subsidio al diésel y algo más interesante aún, en mi opinión, ¿qué propuestas económicas o qué tipo de liberalización económica podría tener Ecuador en base de la redacción de la nueva constitución, si es que se aprueba redactar una nueva constitución, para la mejora, por supuesto, pues, de la economía, de la apertura de Ecuador hacia el mundo para capitales extranjeros y, como digo, en general para beneficio económico nacional? Como digo, Napoleón Santamaría es abogado experto en materia tributaria, fiscal y económica, magíster en Derecho con especialidades en Contabilidad, Economía y Fiscalidad Internacional. Está con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Napoleón, gracias por estar aquí. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo a ti a través de los micrófonos de Radio Fuego. Un fuerte abrazo a todos los amigos que nos escuchan. Saludos. Napoleón, bueno, matemos el tema del subsidio para después irnos a la Constitución, que me hace mucha ilusión. Esta eliminación ha traído, como se decían en ciertos sectores políticos, incremento de la canasta básica, incremento pues de toda la línea de la economía de a pie, entre comillas. ¿Crees que el gobierno, a pesar de eso, si es que sucedió o no, ha estado acaparando correctamente los bonos donde los tiene que acaparar para que el golpe no sea tan certero? ¿Y qué crees que va a pasar en los próximos meses, Napoleón? A ver, Ricardo, yo creo que todos los ecuatorianos debemos tener claro una cosa. El Estado ecuatoriano es Estado imperfecto, que no logra satisfacer todas las necesidades porque es muy complicado, porque se necesita muchos recursos, pero es el que provee, mal o bien, educación pública en las escuelas, en los colegios, en universidades públicas, en el servicio de salud pública, en el servicio de vialidad pública, de justicia, de Fuerzas Armadas, policía, etcétera, todos los servicios estatales. Se alimenta solo de tres áreas. Esto debería ser como que el conocimiento básico de todo ecuatoriano, porque esto es la realidad del Ecuador. ¿Cuáles son las tres fuentes de financiamiento? Uno, el petróleo. ¿Sí? Ujú. Pero el petróleo, mi querido Ricardo, cada vez le deja menos al Ecuador. ¿Por qué razón? Porque producimos menos. Hace 4 años producíamos 520,000, hace 10 años 580,000, hoy día producimos 476,000. Punto y coma. Entre otras razones, ¿por qué? Porque cuando nos llamaron a los ecuatorianos, a usted, amigo que me escucha, y nos dijeron, oigan, ¿quieren cerrar el bloque 43 del campo ITT, de la Amazonía? ¿Sabes qué dijimos los ecuatorianos? La mayoría dijo, sí, cierre el petróleo. Y Con esto no pregunta tan tramposa, Napoleón. ¿O tú crees que pregunta, aún así, si la pregunta hubiese sido más sencilla, tú crees que hubiese ganado la proexplotación? mira, pregunta tramposa, revivida 11 años después de cuando los Yasunidos allá en el 2013 comenzaron a, 13 comenzaron en el proceso, etcétera. Pero sí, yo creo que si hubiera sido una película más clara, debería haber ganado no, sí queremos los recursos. Creo que los ecuatorianos debemos llegar a estos mínimos acuerdos, Ricardo. A ver,
Queremos recursos petroleros, riqueza petrolera. Eso tenemos que decir los ecuatorianos. Creo que todos decimos sí. Y creo que todos decimos sí, pero que se proteja el medio ambiente, que haya una protección con normas AT internacionales, etcétera, etcétera. De acuerdo. Todo es protección a la naturaleza, pero explotación de la riqueza. Porque si no explotamos el petróleo y dentro del petróleo las minas, también, cuando nos llamaron a los pichinchanos a decir, oigan, ¿quieren que explotemos las minas del noroccidente de Pichincha? Y los de Quito dijimos no. Y en Alzoy le hicieron lo mismo y dijeron no. Y en alguna, entonces, estos son los primeros lineamientos que tenemos como país, ponernos de acuerdo. Oigan, ecuatorianos, pongamos de acuerdo, ¿queremos explotar la riqueza del país? ¿Sí o no? Punto. Dos, Ricardo. ¿Por qué? Porque si no hay esta riqueza, queridos amigos, si no hay esta, ustedes tienen que saber que la segunda medida de ajuste son impuestos. No hay otra opción. Y el impuesto tiene dos connotaciones, el positivo y el negativo. ¿Cuál es el positivo? El negativo, mejor dicho, pero el que yo como Estado nos retira fondos de nuestro bolsillo porque me cobra IVA, impuesto a la renta, ISD, etcétera, etcétera, y todos los impuestos. Ujú. Y muchos de esos se vuelven positivos porque se destinan a subsidiar cosas. Y hay el subsidio del bono de desarrollo humano, el subsidio del diésel, el subsidio del gas y de muchos más para entendernos ahí. Sí. Entonces, esto es importantísimo. Los ecuatorianos no podemos decir, no quiero petróleo, no quiero minería, pero sí quiero subsidios. No hay cómo. Esto hay que ser súper claros y transparente, Ricardo. Esto técnica, jurídica, económica y financieramente no es posible. Ujú. Pero yo atiendo, Ricardo y amigos, es que una reflexión de ecuatoriana en favor de hacer este país más grande, es que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a ser una ciudad de derechos, y está bien, todos Ujú. tenemos derechos, pero ojo, también tenemos que cumplir un conjunto de obligaciones. Entonces, la sociedad ecuatoriana se ha vuelto una sociedad que exige con el lado derecho sus derechos, y está bien, pero cuando dice, a ver, vamos a trabajar en obligaciones y etcétera, ahí como que la sociedad se diluye y esto es peligroso. No puede haber ad infinitum generación de derechos sin que haya la correspondiente obligación, mi querido Ricardo. Napoleón, entonces, en pocas palabras, ¿cuál ha sido el golpe por ahora de esa eliminación del subsidio y tú cómo interpretas cómo la Perfecto. ha acaparado el gobierno? Perfecto, mira, eliminación de subsidios. Rapidísimo. Hace 20 años subsidiábamos a la industria, a las empresas industriales les subsidiábamos el diésel, se llama diésel industrial, no es menos, hace 14 años, y lo quitamos. Luego le subsidiábamos los vehículos de alta gama, la gasolina súper, y luego la quitamos. Luego subsidiamos la gasolina extra, que era para todos, etcétera, y la quitamos con un subsidio al sector del taxismo. Y este subsidio al diésel es definitivamente un subsidio nefasto como tal, como subsidio. ¿Por Ujú. qué? Porque ya lo hemos visto, esto se aprovechan los que no deben aprovecharse, fomenta el contrabando, fomenta los negocios ilícitos, etcétera. Esto debería técnicamente acabar. Ahora, que debemos como país generar más riqueza porque la eliminación del subsidio va a significar en medida pequeña, y ese es el control importante, un incremento de precios natural, esto hay que hacerlo claro y transparente. ¿Va a haber un incremento? Sí, sí, no va a ser del 5, del 10%, etcétera, no, pero va a haber un pequeño ajuste. ¿Cómo paliamos eso? Porque hay que eliminar el subsidio, generando riqueza, generando más puestos de trabajo, subiendo los sueldos, generando mayor actividad económica, donde nos riegue y nos moje a todos vía sueldos, vía honorarios, comisiones, etcétera, etcétera. Es Sí. decir, debemos pensar en un país de que deje de subsidiar y comience a producir, a generar riqueza. Napoleón, fíjate que el presidente en una de sus más recientes entrevistas hablaba pues de los bonos que los transportistas, pues que las personas que han padecido, entre comillas, este golpe menor, como tú lo llamas, puedan pues acaparar un bono, acaparar pues algún ingreso extra para que no les duela tanto este cambio abrupto. Pero el gobierno, me parece a mí, o el presidente no fue muy exacto en decir cuánto tiempo más se van a sostener estos bonos o estas ayudas. Si es que 3 meses, 6 meses, hay personas que con malicia dicen lo va a sostener hasta que electoralmente le beneficie. Yo te pregunto desde una perspectiva económica. Los bonos no pueden ser eternos, por ende,
¿Cuál crees que va a ser la sostenibilidad de estos con el tiempo? ¿Se van a reducir con el tiempo? ¿Se van a eliminar después de 6 meses, de un año? ¿Tú cómo crees que los va a manejar el gobierno de aquí en adelante? Es que las finanzas públicas nos dicen claramente una cosa. Esto, sostenerlo a largo plazo, no es posible, mi querido Ricardo, es imposible. Por lo tanto, ¿qué debe suceder o qué va a pasar? Va a suceder que estos se van a desmontar, estos subsidios paralelos, por ejemplo, el de transporte de personas. Durará 6, 8, 10 meses e inmediatamente tendrá que los municipios, porque se encargará de que el ente regente del transporte de personas urbano, intra y provincial y intracantonal, son los municipios, tendrán que regular el precio y que venga el precio de la libre oferta y demanda. Hay ciudades donde el servicio es bueno, entonces que haya un premio. Hay ciudades donde el servicio es muy malo, entonces que no haya el premio del ajuste del precio. Esto es natural. Pero yo por eso te insisto, sí, esto va a ser a corto plazo y luego va a tener un efecto, sí, va a tener un efecto. O sea, no le podemos mentir a los ciudadanos. Cuando se quita un subsidio, siempre se ajusta en el lado del precio, siempre. Hay que hacer que el ajuste no sea desmedido y para eso sí hay mecanismos de control. Pero el chip, el principio, Ricardo, es el distinto. No podemos seguir pensando en una sociedad en que el Ecuador dé bonos. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano, que se creó como bono de pobreza. El Ecuador, mientras más bonos conceda en esto, es una declaratoria más profunda de que el país no está saliendo adelante, porque tenemos gente pobre. El concepto sería que algún día digamos, ya no damos más bono, porque ya se acabaron los pobres, porque logramos sacar a los que estaban en extrema pobreza, que por cierto viven con $1.60 días, ahora ya están en las categorías medias, o Ya, los Napoleón, pobres ya te hago una, subieron. te hago una pregunta. Digamos, Sí. hagamos esta suposición. Se elimina el bono de desarrollo humano como tú lo estás planteando. Esa familia en extrema pobreza, ¿cómo se sostienen los meses inmediatos? O sea, la mano invisible del mercado, ¿cómo llega ahí para salvarlos? O ya sería supervivencia extrema hasta que lleguen. Exacto, muy buena pregunta. Quizá, y ahí entramos quizá en lo que tú decías al segundo elemento, ahora que viene el presidente. Mira, es que nosotros no tenemos inversión extranjera, Ricardo. Te voy a dar las cifras. Ecuador, el PIB, la riqueza total del país para que todos los amigos que nos escuchan nos sigan, es de 120.000 millones. Hablemos 120. Perú es 240 y Colombia es 360. Vale decir, si Ecuador es $1, Perú es $2 y Colombia es 3. Así es la economía. La economía peruana es el doble y la colombiana es el triple. Muy bien. El año anterior, para coger una referencia, al Ecuador llegaron 400 millones de inversión extranjera. 400. Ujú. A Perú deberían haber llegado 800, porque es el doble, ¿no es cierto? Llegaron 14.000, Ricardo. 14.000. Miren, nos dieron 20-1. Y a Colombia llegaron 19.000 millones. Nos dieron 31. ¿Qué es lo que está pasando? Que no vienen capitales nuevos al Ecuador y esto tenemos que pensarlo como desarrollo nacional. Es decir, Ricardo, ya no más bonos. ¿Por qué? Porque vamos a abrir las puertas a la inversión extranjera y que vengan capitales de Inglaterra, de Norteamérica, del Asia, del África, etcétera, de Europa. ¿Para qué? Para que se termine ese concepto de empresas públicas. Se termine. Yo te doy algunos ejemplos de la vida real. El Ecuador, el Estado ecuatoriano, tenía una aerolínea, ¿sí? Que se llamaba TAME. ¿Sabes qué Sí. pasó? La quebramos. Se robaron todo y la quebraron. Tenía otra, que era de fármacos. ¿Sabes qué pasó? Se robaron todo y la quebraron. Ujú. Petroecuador, se han robado todo y no la han quebrado porque el negocio petrolero es súper rentable. Pero Astinave, Flopec, todas las empresas públicas son un desastre, un cúmulo de corrupción y de robo y de hurto. Y tenemos apagones. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos apagón? Porque en el Ecuador hay sectores estratégicos que no permiten delegarse a la mano privada. Entre otros, por ejemplo, energía eléctrica. Esto hay que conversar con los ecuatorianos. ¿Queremos seguir en ese modelo o cambiamos? ¿Y a qué cambiamos? Abramos capitales. Y que ya no haya esto de sectores estratégicos. Que todo sea, puedo explotarlo o el sector público o el privado. Y que se acaben los sectores estratégicos y que más bien sea el Estado el controlador eficiente y eficaz de la actividad privada. Pero eso, Ricardo, inmediatamente nos genera empleo.
nos genera riqueza, nos genera producción. Y por lo No. tanto, una persona que hoy recibe el bono mañana tiene empleo. Y con eso hemos solventado los problemas. Esto lo ha hecho Perú. Perú, Ricardo, tenía 49% de gente en pobreza. Terrible, terrible. Hoy tiene el 33%. El Perú va bajando, disminuyendo sus niveles. Tiene los mismos problemas políticos. Allá también los presidentes llegan a las cárceles. Es más, allá llegan más. Los últimos 6 presidentes están presos. Y si no muertos, en el infierno. Pero la realidad económica, el desarrollo económico del país no se detiene por estas grandes ratios. Porque entendieron que hay que generar riqueza y no subsidiar pobreza. Sí, Napoleón, antes de ir a la pregunta sobre tu respuesta actual, insisto con la primera pregunta que te hice. Se elimina el bono, llega el capital extranjero. ¿Cómo el capital extranjero impacta a ese porcentaje de población? Porque yo entiendo que tú me digas a mí que el capital extranjero impacta, por ejemplo, en una clase media baja o en una clase media, que tú me dices, ahí se va escalando y sí hace un efecto dominó, pero a esos rezagados en la tabla de riqueza más arriba, pobreza más abajo, ¿cómo les impacta directamente? O sea, ¿cómo a un grueso de la población? Porque no es que hay pocos extremos pobres, hay bastantísimos extremos pobres en Ecuador. ¿Cómo se hace para solventárseles ese inicio de nuevo Ecuador, entre comillas? No, no estoy refiriéndome al eslogan del gobierno, sino que lo estoy utilizando para términos de entendimiento plural. ¿Cómo se organiza la gente para que llegue el capital extranjero, se elimine el bono? ¿Cómo esa gente de abajo sale adelante en ese inicio, en ese primer año, 2 años, etcétera? Ok, sí, a ver, datos, sí, nosotros tenemos de la población, de los 17,6 millones de ecuatorianos, 16% lastimosamente está en extrema pobreza. Extrema pobreza es que la persona vive con menos de $1.60 al día. Esto es lacerante, es terrible. La pobreza se ubica generalmente en los sectores rurales de la población ecuatoriana, pero significa el 16%. Mucho. Ahí tenemos cerca de más de 1.800.000 ecuatorianos lastimosamente en ese estado. Dos, tenemos 24% de pobreza. Y el pobre es el que subsiste con $3.60 diarios. Muy bien. Si cambiamos esta visión del país y traemos capitales, uno, e invitamos a la reinversión de capitales nacionales, que ese es otro problema, los mismos capitales ecuatorianos tienen tanta duda del desarrollo nacional que migran sus capitales, pero si los atraemos, entonces el plan debería ser, contesto tu pregunta, sostener durante 1, 2 o 3 años este bono, pero que sea medido, ajustado y decidido. ¿Para qué? Para saber dónde traigo capitales. A ver, tenemos pobreza lacerante, tenemos en la pobreza de Chimborazo, Ujú. mucha pobreza, pero ahí tenemos una de las mejores plantaciones de brócoli, de uvilla, ¿sí? De macadamia, pero en pequeña escala. ¿Por qué no traemos capitales que vengan y pongan grandes sectores agroexportadores, ¿sí? Que ya sea que sumen estos pequeños cultivos o los incorporen a estas grandes fábricas agroindustriales para que el Ecuador mañana no venda lo que vendemos ahora, creo que son 70 toneladas de brócoli, sino 700. Tenemos el mejor brócoli del mundo, ¿no? Por cierto. Por ponerte un ejemplo, porque tenemos el mejor banano, camarón, rosas, bueno, este país riquísimo y bendecido, pero ese no es el tema, es este. Es saber dónde traemos inversión extranjera precisamente para acabar con esa pobreza. Pero contesto tu pregunta al principio, sí, es lo que ha hecho el país, ayudar con bonos. El tema es que el bono se quedó ahí, ever forever, y no pensamos en el siguiente estadio. Generemos empleo, generemos riqueza para que esta gente ya no tenga el bono, sino tenga un sueldo. Por cierto, el bono es $55 y el salario mínimo de verdad es 470, mi querido Ricardo. De los sectores estratégicos o de las empresas públicas del país, ¿cuáles privatizarías tú? ¿Privatizarías todo, la gran mayoría, la mitad, nada? ¿Qué harías tú? Mira, yo creo que hay tres cambios sustanciales que la Constitución podría abordar. Primero, sectores estratégicos. En los sectores estratégicos tenemos luz, energía eléctrica, agua, vialidad y transporte. Tenemos todo lo que es los sistemas de intercomunicados, ¿sí? El espectro radioeléctrico, entre otros. Todos estos podrían ir a la delegación privada, plenamente en todos los casos.
No hoy, ¿qué dice la Constitución hoy día? Dice que todos estos sectores solo los explota el Estado. Punto. Y no hay más opción. Sí, sí, hay una opción más. ¿Cuál? Invitar a la empresa privada. ¿Y cómo lo invitamos? En empresas públicas, donde el privado tenga menos de la mitad, o sea, el 49%, y el Estado el 51%. ¿Quién Claro, en el un mundo? híbrido, un híbrido. ¿Quién en el mundo quiere ser socio minorista del Estado ecuatoriano? Nadie en el mundo, y por eso no ha venido. Yo te pongo, o sea, compararse es bueno, no por obtener envidia, sino para saber dónde estamos y impulsar, ¿no? En Perú hicieron un puerto que es 7 veces el puerto de Guayaquil, en dimensión, en tamaño, en tecnología, 7 veces, imagínate. Se llama el puerto de Changay, ¿sí? Está a 120 kilómetros al sur de Lima y casi se une, cruzando obviamente el Pacífico, al puerto de Shanghái en la China. Ese era el concepto. Ese es el concepto. Muy bien. La pregunta es, amigos, ¿quién es el dueño? ¿Qué capitales se pusieron aquí para sacar este puerto de Shanghái que más o menos costará en total 7.000 millones de dólares? Y la respuesta es, todo es empresa privada. Los privados metieron plata ahí para hacer el puerto, los sectores de almacenamiento, los congelados, la distribución, el transporte, el logístico, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se busca es que ese sea el puerto de entrada de todo el Asia y que desde ahí se haga un South Cluster para que se reparta a toda América. Mira esa visión. ¿Eso cuánto genera de empleo? Cerca, más o menos, se estima que va a generar más de 120.000 plazas de empleo, directo e indirecto. En esas grandes líderes el Ecuador no está. Y nosotros tenemos nuestra manta querida, el punto más saliente, Pozorja, etcétera. Tenemos todo para desarrollarnos, pero con esta visión de que solo el Estado puede ser energía eléctrica, lo que hemos tenido es que hay apagones porque no tenemos la suficiente generación eléctrica. ¿Qué, Resumen, en qué, la qué- visión de un Estado, sí, dime, Ricardo. sí, no, ¿qué sostendrías como público? ¿Por Como necesidad, por público, opinión, como criterio? lo público, lo esencial, es decir, justicia. Eso yo no lo voy a prestar nunca en la vida. La justicia es un servicio que provee exclusivamente el Estado. La fuerza de las armas, es decir, la seguridad interna y externa, la Policía Nacional, el Ejército, eso solo es del Estado, definitivamente. La educación básica y el bachillerato. Y te digo por qué. Porque el sector privado no quiere entrar, o los que quieren, los que están ahí quieren salir, porque no hay una actividad económica, o siendo honestos, ahí no hay negocio. Bueno, pues el Estado tiene que estar inmediatamente sosteniendo lo que es educación básica, bachillerato. Universitaria, yo comienzo a dudar. Eso es un tema donde el que quiere ser universitario tiene que tener una contraprestación. Por si no tenemos permanentes manifestantes en las calles, que precisamente son muchos de estos, o la gran mayoría, O sea, estudiantes. la universidad la privatizarías. Como tenemos hoy día tenemos el 63% de estudiantes universitarios en universidades privadas, ¿sí? Y triste y lastimosamente, mira, la Politécnica del Ecuador, del Ecuador, la de Quito, como la del Litoral, dejaron de crecer hace 12 años. Hace 12 años no tienen más carreras, no tienen más pupitres, no tienen más alumnos. La Universidad Central del Ecuador, la Universidad en crisis, la Universidad de Guayaquil, es una universidad en hipercrisis. No se diga la laica Eloy Alfaro de Manta, etcétera. Universidades que están en absoluta crisis, politizadas, desestructuradas, etcétera. Así que sí, deberíamos entrar a los modelos como el nivel europeo. Usted va a pagar, porque no va a ser gratis la educación universitaria, en la medida de sus recursos económicos. Usted no tiene, bueno, va a pagar $1, pero usted que tiene, pague el precio normal. ¿Eh? Bueno, entonces, Napoleón, la salud, y la salud, ¿no? Y la salud la es un salud tema pública. esencial donde, mira la salud. Tenemos la salud pública regentada por el Ministerio de Salud Pública. Y tenemos la salud del IES, que es otra salud que nunca está complementada. Entonces, los afiliados al IES o los jubilados van a un hospital del IES y a lo mejor sí encuentran que hay paracetamol ahí. Pero los que no están al IES, sino que utilizan la salud pública y el hospital está al frente y van y allá no hay paracetamol y se mueren. Esto es absurdo, mi querido. Ricardo, esto es absurdo. Un sistema de salud público, ¿sí? Un sistema de cooptación de seguridad social y el sector público, todo en una sola forma. Y el sector público le pide parte de lo que el IES recibe, que por cierto recibe
10.700 millones al año para financiar la salud pública. Mira, es que hemos hecho de este país un sistema parcelado en educación, en salud, etcétera, que nos lleva. Y entre esos, uno de los cambios sustanciales, que no me creas, las grandes cajas, ¿dónde está la plata del Ecuador? Y de impuestos, 22.500 millones. En el IES, 11.000 millones. Y en los municipios, cerca de 8.700 millones. Y una de las cosas que debemos pensar en una potencial asamblea constituyente es lo siguiente. ¿Puede este país de 250.000 kilómetros cuadrados seguir existiendo con 222 alcaldes? Esto es una locura. Pero Ricardo, solo tómate un café. Usted que me está escuchando, tómese un café y piense que en este país, este pequeñito país, tenemos 222 jefes que se llaman alcaldes. Súmele 24 prefectos, súmele el presidente y el vicepresidente de la República. Para un país tan pequeño, bueno, compárese nuevamente. Vaya a Colombia y va a encontrar que en Colombia tienen 163. Pero Colombia es el triple nuestro, el triple de PIB, entre otras cosas, no podemos seguir. Te pongo un ejemplo fácil, porque lo estudié, yo hice un trabajo académico sobre el tema, es los municipios de Manta, el municipio de Montecristi, ¿sí? Es casi un barrio de Manta. Lo separa una calle, pero tenemos dos alcaldes, dos GATs municipales, dos asesores jurídicos, dos asesorías financieras, dos recaudaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y así tenemos 222. Esto es un tema, bueno, El Salvador nos dio un ejemplo, ¿no? Ellos tenían algo de ciento y ni sé cuánto y quedaron en 40. Creo que es uno de los temas donde tenemos que rescatar, reorganizarle al país, hacerle más fuerte, más consolidado y más responsable en el manejo de finanzas. Por cierto, en las alcaldías, uno de los motes más gravosos que se les imputa es que son muy malos administradores. No solo porque destinan la plata fundamentalmente a fiestas, contratar artistas, bailes, arengas y pachangas, sino que la otra parte se destina en obras futiles, banales y, perdón la expresión, torpes, que lo que provocan es ingentes mareas de corrupción. Esto es lo que hay que acabar como país. Si queremos cambiar el país, creo que hay que romper el molde y hay que comenzar a pensar en estos nuevos modelos de desarrollo. Napoleón, para finalizar y agradecerte, ¿qué suprimir de la Constitución de Montecristi? ¿Qué agregar en la nueva Constitución? Aparte del tema de privatizar ciertas cosas, mantener en públicas ciertas otras, ¿qué artículos crees que se pueden agregar a la Constitución que ayuden a liberalizar el mercado, a que ingresen capitales financieros? Tal vez algún artículo o alguna idea que probablemente no mucha gente debate y tú la has pensado, la has analizado y crees que podría ser una buena opción para la nueva constitución en el caso de que se lleve a cabo, ¿no? Varios temas, Ricardo, entre otros. ¿Cómo queremos modernizar este país? Queremos sacarle adelante. Queremos que sea un Ferrari que vaya caminando y que le ganemos. Mira, los ecuatorianos vamos a cambiar cuando dejemos de pensar que los del partido rojo son los enemigos del partido azul y del azul con el verde y del amarillo. No, no, no. Nuestros verdaderos adversarios son, en el buen sentido de la palabra, son Colombia. Tenemos que ganarle a Colombia. Tenemos que ganarle a Perú. Tenemos que ganarle a Chile. Este es el concepto cuando queremos sacar una nación adelante. Y si queremos hacer eso, si es que todos los... Entonces, lo que hemos dicho, entre otras, explotación minera, definamos. Queremos, sí, a ver, levanten, ya, de aquí, sí, muy bien. Pero no donde estén reservas hídricas, listo, no en reservas hídricas. No en cielo abierto, porque, listo, no en cielo abierto. Pero en todo lo demás sí, en todo lo demás sí. Perfecto, vamos adelante. Segundo, campos petroleros, sí, no solo que concesionemos campos maduros como lo hacemos ahora, sino que también entreguemos campos jóvenes, virgen, nuevos, para iniciativa privada. Perfecto, vamos adelante. ¿Te ¿Sí? hubieses entregado Sacha? Sacha, por ejemplo, Sacha es un campo que produce exactamente 107.000 barriles hoy produce 93. Y mañana va a producir 90, 80, porque para un campo tienes que meter mucha plata en lo que se llama exploración petrolera. Cada pocito, cada pocito que quieras perforar y buscar cuesta $4 millones. Bueno, entonces, segundo,
Arbitraje internacional. ¿Por qué no está en el Ecuador Apple? ¿Por qué no están grandes traders internacionales? ¿Por qué no hay banca? ¿Por qué aquí no está la ABN AMRO Bank, el Bank of America, el Chase Manhattan, etcétera, etcétera? Porque Porque seguramente los bancos que están ahorita aquí en Ecuador no les beneficia la competencia. Porque que están cómodos. Muy bien, Claro. En la Constitución les abrimos la puerta a la banca y dicen, a competir, caballeros, vamos adelante. Segundo, tercero, el tema del contrato por hora. En todos los países del mundo existe el contrato por hora. Pues regulémoslo, digamos que para las nuevas actividades, que el que esté haciendo travesuras porque antes tenía trabajadores en tiempo completo y pasó ahora les sanciona. De acuerdo, pero tenemos que avanzar en eso. Cuarto, en arbitraje internacional los capitales no vienen al pueblo y dicen, a ver, si tengo un problema, tengo que ir a la justicia ecuatoriana. Y si algún problema tenemos en la justicia es que está corrompida. ¿Y qué quieren esos capitales? Quieren tener jueces más probos que sean arbitrajes internacionales. Por cierto, el Ecuador acabó de ganar uno esta semana. Si es que lo hacemos bien, lo hacemos técnico, no es para correr. Bueno, y como estos, yo creo que sí hay temas sustanciales y entre esos el tema de la justicia, ¿no? Mientras no arreglemos el tema de la justicia en el Ecuador, los capitales que ven a este país como una gran posibilidad de inversión, le temen, le corren, porque dicen mañana un juez de lo laboral, un juez tributario, un juez administrativo, me cambian las reglas de juego, me imputan sanciones y se me acaba todo mi capital. No, no voy a ese país. Y esto sí es un trabajo sólido y duro que debemos cambiar a nivel de constitución y luego de organización. Creo que hay muchos temas por abordar para realmente repensarle a un Ecuador distinto. Napoleón Santamaría, abogado experto en materia tributaria, fiscal y económica, magíster en Derecho con especialidades en Contabilidad, Economía y Fiscalidad Internacional, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Napoleón, muchísimas gracias por tu intervención aquí en la radio. Esperamos tenerte muy pronto y, por supuesto, mucha suerte. Gracias, mi querido Ricardo. Ha sido un placer. Fuerte abrazo con todos. Muy buen día. Muy buen día, Napoleón. Napoleón estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Napoleón Santamaría, como digo, abogado experto en materia tributaria, fiscal y económica, con él conversamos básicamente, en pocas palabras, el tema de la eliminación del subsidio al diésel, de las opciones que tendría de la Asamblea Constituyente o la nueva Constitución para liberalizar el mercado del capital en el Ecuador. Y por supuesto también algo que me pareció muy interesante es que Napoleón hizo como una especie de abuelo de pájaro, análisis sobre qué sectores estratégicos del país, ahora que se va a cambiar la Constitución, él cree que deberían privatizarse o mantenerse como públicos. Y la verdad es que fue una visión bastante que puede causar mucha polémica, pero muy interesante de su parte. Pero bueno, gracias a todos por estar con nosotros aquí en Análisis en Política. Les recuerdo que esta entrevista fue grabada el día jueves 2 de octubre. Lo digo con anticipación porque, como ustedes saben, en este país pasa de todo. Y más en un fin de semana, van a decir los que me están escuchando el lunes 6 de octubre, que el lunes 6 de octubre se va a transmitir en vivo esta entrevista en Radio Fuego 106.5 y en transmisión en vivo en streaming en el canal de YouTube y en Twitter y en TikTok y todo eso. No vayan a decir, Ricardo está loco, pasó un tema gravísimo, importantísimo, y está hablando tema de periódico de ayer. Pero bueno, esperamos que, por supuesto, este tema, y no esperamos, yo estoy seguro que mantendrá la vigencia de esta entrevista con el tiempo. Lo que sí espero es que no llegue una noticia incluso más importante que la Asamblea Constituyente, que yo creo que ya tiene una importancia brutal, y la eliminación del subsidio del paro nacional, como para que opaque definitivamente este tema que hemos conversado, que como digo, lo hemos conversado con criterio, con profundidad y con muchísima dedicación para encontrar las soluciones económicas más importantes para el país. Veremos qué pasa.